A nuestra época que alguien nos salga con ese cuento, pues eso es para morirse de la risa, ¿sí? Pero Aristóteles no contaba con los conocimientos que el señor Darwin había generado con su teoría evolutiva, ni tampoco contaba con todas las bases de la genética que ya Mendel había establecido. Entonces era bien complicado hablar de una verdadera clasificación en ese entonces. Según el libro de Hickman, año 2010 referenciándolo, se cree que actualmente las especies animales representan 1.5 millones de individuos que se han descrito. Hasta el 2010 representan el 20% de las especies vivientes descritas. Significa que hay un 80% de especies que hasta el momento están por ahí vivas pero que no se han descubierto, ¿sí? O sea que falta muchísimo trabajo por hacer en cuanto a descripción. Ahora, si tenemos en cuenta el registro de nuestros ancestros, de los fósiles, si yo sumo ese 1.5 millones y tengo en cuenta aquellos individuos o nuestros ancestros, aquellos fósiles que aún ni siquiera se han descrito, solamente tenemos el 1% para el 2010 de las especies descritas, las que existieron y las que viven actualmente. O sea, estamos hablando de un 1%, o sea que conocemos poco de las especies que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Claro, eso no quiere decir que las especies sean infinitas, tienen un límite, pero recuerden que en la clase anterior nosotros, una de las premisas que hablábamos era que descendíamos de un linaje evolutivo, ¿sí? Y que nos parecíamos a nuestros ancestros. Si eso no fuera así, entonces cualquier día de estos uno debería pasar a Pegaso, por ejemplo, ¿sí? O existiría un minotauro, tipo mitad toro y el resto del tronco de humano, ¿no? O Ariel, la sirenita, o cosas de esas, ¿sí? Pero como la evolución está marcada por linajes, eso son formas imposibles. Por eso jamás, vuelvo y les digo, seremos ángeles. No tenemos una historia evolutiva de temporales. Pero definitivamente no son infinitas las formas. Si yo voy a hablar de clasificación, yo tengo que estar obligado, a veces suena harto, pero tengo que empezar a hablar de Linneo. Carolus Linneo, tengo que hablar de él porque él es el padre de lo que es la taxonomía, ¿sí? Claro, Linneo, cuando aparece Linneo, ya Linneo tenía prácticamente la información de Darwin, la información de Mendel, y él genera su sistema de clasificación. Pero esto que voy a tocar aquí no es para repasar historia, sino para que veamos cuál es la aplicación y qué es lo que le debemos nosotros a Linneo, ¿sí? El sistema de clasificación de Linneo se denomina un sistema de clasificación binomial, empezando por ahí. Un sistema de clasificación binomial. ¿Por qué binomial? Porque él nombra las especies a través de dos epítetos, ¿sí? Un epíteto que es el género, ¿sí? Por ejemplo, Cita, y el otro epíteto que es la especie, por ejemplo, Carolinensis, ¿sí? Por eso se llama el sistema de Mendel binomial. Cabe aclarar también que las especies pueden tener más de 2 epítetos, hasta 3, y entonces hablamos de un sistema de clasificación trinomial. En la medida que vamos avanzando van a ver cómo hablar de epítetos trinomiales se requiere de conocer información genética, que por eso están esas letricas allí copiadas. Entonces, los sistemas de clasificación trinomial ya genera hablar de subespecies, y esas especies se les denomina politípicas. Todas las especies que yo tenga que denominar de manera trinomial, hablamos de especies politípicas, ¿no? Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces ya es trinomial.
Entonces fíjense, pero el modelo de Linneo es un modelo binomial. Ahora, Linneo, ojo a esto, maneja su modelo a través de algo que él llamó taxones y rangos jerárquicos. ¿Qué hizo Linneo? Imagínense usted que tenemos nosotros una gran caja, la cual contiene a cajas más pequeñas. ¿Qué hizo Linneo? Inicialmente, ¿qué hizo Linneo? Nombró un sistema de clasificación jerárquica. Además, cada una de estas cajitas la denominó taxón. Y a cada taxón lo dotó de un rango taxonómico. 3 cosas hizo ese señor. Entonces, miren la importancia que tiene esto para el campo. ¿Cuál sería el sistema de clasificación? Un sistema en el cual existe, por ejemplo, cada cajita, todo esto representa el sistema. O sea, la caja grande que contiene a las pequeñas, ese es el sistema de clasificación. Cada una de estas cajitas, la roja es un taxón, la azul es otro taxón, la verde es un taxón y la negra es un taxón. Y cada una de ellas dotado con el rango taxonómico en el cual la caja roja representaría el mayor rango taxonómico, después la azul y así sucesivamente. Nosotros entendemos que yo estoy hablando de un sistema de clasificación donde encontramos que los taxones que describió el señor Linneo, ¿cuáles eran? Reino, ¿cierto? Filum, clase, orden, dentro del orden la familia, después de la familia el género y después la especie. Hasta el momento he dicho cosas que sé que ustedes saben, ¿sí? Entonces Linneo divide inicialmente 7 taxones. ¿Cuántos? 7 taxones. Ahora, la clase de hoy tiene una palabra clave que se llama caracteres. La clase de hoy tiene una palabra clave que se llaman los caracteres. Y si yo miro este sistema de clasificación, tengo que empezar a mirar qué pasa con los caracteres. Fíjense que de todos estos taxones, el que posee mayor rango taxonómico, ¿cuál es? El reino. El reino, ¿verdad? Pero el reino, a pesar de ser el que tiene mayor rango taxonómico, es el que requiere menor número de caracteres para definirlo, ¿sí? Mientras que la especie, que es el rango taxonómico que quedó con el menor rango, ¿sí? Es el taxón, perdón, que quedó con el menor rango taxonómico, es el que requiere el mayor número de caracteres para que usted pueda dar la definición de una especie. Sí, o sea, el taxón llamado especie, ese taxón, recuerde que cada cajita es un taxón, para que usted lo pueda definir, ¿cierto? A pesar de que él es el que posee el menor rango taxonómico, es el que requiere mayor número de caracteres descriptivos para que usted pueda definirlo, ¿sí? Para que usted pueda definirlo. Si yo les digo a ustedes, busquemos un carácter válido para decir que existe el reino animal y el reino vegetal, alguien por ahí me puede decir, profe, un carácter puede ser la locomoción. Y fíjense que con locomoción las plantas se desplazan, ¿no? Los animales, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuántos caracteres usé? Uno, ya separé animales y separé plantas. Sencillito, ¿sí? Ahora, en la medida que fue avanzando los sistemas taxonómicos,
se fueron aumentando cada uno de esos taxones y se fueron subdividiendo. Hoy en día, por ejemplo, nosotros hablamos de la familia, subfamilia, hablamos de órdenes, subórdenes, ¿no es cierto? Filum, subfilum. ¿Por qué? Porque a la luz de hoy han venido apareciendo caracteres que definen a los grupos con más exactitud. Por eso ha ocurrido. Un ejemplo de eso, nosotros. Reino animal, filum cordados, subfilum vertebrados, clase mamalia, subclase euteria, ¿sí? Orden primates, suborden antropoides, ¿sí? Familia homínide, género, Homo especie sapiens, subespecie sapiens. Entonces miren que han venido apareciendo esos taxas con mayor grado de definición. ¿Pero por qué? Porque hace muchos años, cuando se hablaba de clasificación, los caracteres que uno utilizaba eran los caracteres morfológicos. Era simplemente, estos individuos se parecen, viven en el mismo sitio, comparten el mismo nicho, y entonces los clasificaba yo como individuos de la misma especie. A la luz de hoy, eso no es tan cierto. ¿Cuál es la tendencia de hoy? Que usted clasifique especies a nivel molecular. Y el principal objetivo de mi clase hoy es que ustedes de aquí salgan hoy interpretando análisis moleculares filogenéticos, ¿sí? O lo que se llama filogenia cladística. Ese es el objetivo de hoy, pero para lograrlo tengo que, pues, tener en cuenta estos temas. Bien, ahora, ¿esto para qué sirve? ¿Esto sirve para aplicarlo en la vida profesional o esto es una simple carreta? Miren, si yo le digo a Elizabeth, Elizabeth, yo necesito que usted me haga un inventario de la fauna que existe en una finca que yo tengo en X lugar. Si ella trabaja en el tema, me va a decir a qué rango taxonómico desea su inventario. ¿Será que vale lo mismo un estudio a nivel de clase o a nivel de especies? Vale más llevar un estudio a nivel de especies. Entonces usted necesita más caracteres definitorios y incluso va a necesitar, cuando usted trabaja con especies y es un trabajo serio, necesita de un curador. ¿Qué es un curador? El experto de grupo. Entonces tiene que ir a pagarle a un señor que maneja una colección, si es de aves, ornitológica, si estamos hablando de mamíferos, mastozoológica, ictiológica, etcétera, para que él, así usted la defina correctamente a través de claves, sin el sí o sin la aprobación del curador, no tiene ningún peso, ¿sí? Entonces, miren, esto es importante. Por ejemplo, a nivel de especies, hoy en día, si yo voy a hacer un estudio, ¿sí? Y quiero saber las especies, por ejemplo, en una hectárea, solo de animales, por punto de muestreo, que incluye ¿qué? Aves, reptiles, anfibios, peces y mamíferos, vale 5.500, punto de muestreo. 5,5 millones, punto de muestreo. Pero usted en una hectárea no puede con un solo punto. Entonces tiene que mínimo, pues, asegurar unos 4 puntos de muestreo por hectárea, ¿sí? Ahora, ¿se pueden más? Sí. ¿De qué depende? Del presupuesto. Pero se pueden más puntos. Entre más información, más preciso el inventario. ¿Ya? Entonces yo lo puedo hacer, pero fíjense que tener este conocimiento es importante. Ahora, si me lo piden a nivel de familia, pues el costo va disminuyendo, porque es que definir familias es más fácil que definir especies, ¿sí? Requiero el uso de menos claves taxonómicas de tipo dicotómico para llegar a ese tipo de definición, ¿sí? Entonces, esto es importante. ¿Qué pasa dentro de lo que manejó Linneo? Resulta que uno a veces observa, por ejemplo, Cita carolinensis, vemos que aquí está el género, el epíteto, y aquí está el epíteto específico, la especie. Siempre el género será un sustantivo y siempre la especie tendrá que tener un adjetivo que diga algo de ese sustantivo, ¿sí? Siempre. Ahora, aún mucha gente ya profesional, usted encuentra que presenta informes
y escribe, por ejemplo, el género bien, primera mayúscula, y todavía escribe la especie con la primera mayúscula. Jamás. Siempre debo escribir género, la primera mayúscula, el resto en minúscula, la especie en minúscula, y lo debo hacer en letra cursiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué es común? Usted puede encontrar, por ejemplo, miren aquí, he descrito aquí 3 géneros: anolis, poesía y cita. El cita es un carpintero, la poesía es un gorrión y el anolis un lagarto. Pero da la casualidad que todos son de Carolina del Norte, o sea que la especie la puedo repetir: carolinensis, carolinensis. Puedo repetir el epíteto específico, pero no puedo repetir el epíteto genérico. ¿Sí? O sea que incluso especies que no están muy emparentadas, o sea que no tienen historias evolutivas monofiléticas, pueden tener la misma especie. Anolis es un lagarto y estos son aves. Sí, profe, ustedes dirán, pero es que las aves y los lagartos están emparentados a través del Archaeopteryx. Sí, pero cada uno de ellos tomó una ruta evolutiva diferente a partir de un ancestro del cual radiaron. ¿Sí? Pero si usted compara un lagarto y un ave actual, son muy diferentes, pero sin embargo yo puedo bautizarlos con la misma especie. ¿Qué es lo que no puedo bautizar? El mismo género. El género es único, la especie sí la puede repetir, hasta en insectos puede aparecer uno carolinensis si está descrito. ¿Sí? Ahora, otra cosa que es muy común en clasificación es que uno siempre va a ver, después de, si uno está trabajando o leyendo un artículo, usted puede ver que aparece Anolis carolinensis, y usted ve que dice ligneo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que hizo la descripción para ese primer ejemplar se le atribuye a Ligneo. Ligneo fue el primero en describir el cita carolinensis, pero eso fue en el año X, ¿sí? Yo no sé en qué año describieron la cita carolinensis, pero usted puede hacer revisiones bibliográficas y a veces se encuentra usted que ahora aparece Ligneo pero en un paréntesis. ¿Sí? Significa que hay una revisión de ese individuo. A esa revisión, cuando un individuo recibe 2 nombres científicos diferentes, es porque hay una revisión y a esas revisiones se les denomina sinonimias. ¿Sí? Entonces, cuando aparece en paréntesis, piense que hay una sinonimia. Hay una sinonimia. Tal vez un autor encontró nueva evidencia que ya esos individuos no pertenecían, por ejemplo, al género cita o al género poesía. En este caso colocamos al género aloris, por ejemplo. Entonces se coloca en paréntesis, y cuando yo encuentro un autor, después del nombre, género y especie, encuentro en paréntesis un autor, quiere decir que revise bien, porque ese nombre que está encontrando allí ya no es. ¿Sí? Ya hay nueva evidencia de esos individuos porque aparecieron caracteres mucho más definitorios, ¿sí? Que generan mayor definición de esa especie. Entonces lo puede encontrar así. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro o no está claro? Bien. Teniendo pues claro eso, hay que hacer entonces una diferencia en lo que es taxonomía a nivel de clasificación o hacer taxonomía a nivel de sistemática. Miren por este lado. Para la taxonomía enfocada a la clasificación, entonces ellos prácticamente lo que es la clasificación no tienen en cuenta los procesos evolutivos. Para la clasificación, escuchen, para la clasificación los procesos evolutivos no están ocurriendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Nicole se fue a hacer un inventario y resulta que Nicole trabajó en un área geográfica A. Aquí está el área geográfica que trabajó Nicole, mira, el área geográfica A, y por aquí hay un área geográfica que voy a llamar B.
Entonces Nicole en el área geográfica A encontró que allí están las especies 1, 2 y 3, y en B aparecían las especies 4, 5 y 6. Nicole entrega el reporte y dice: para estos lugares mi clasificación dice que en A están estas especies y en B están estas especies, y pare de contar, y esa es único, ¿sí? Es único, porque para la clasificación, para la taxonomía basada en clasificación, los individuos no cambian, ¿sí? Y nosotros sabemos que eso no es cierto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una especie invasora entra, por ejemplo, a donde Carolina hizo allí su clasificación, su estudio, y entra la especie asterisco, y resulta que asterisco es una especie que es muy fuerte en luchar por el nicho alimenticio? Si este individuo tiene cómo competir por el alimento, él puede estar en un momento dado desplazando, por ejemplo, a la especie A hacia el sitio B, y ahora ya no aparece después de unos años aquí 1, 2, sino que aparece 1, 2 y asterisco, y tal vez, como es una especie tan agresiva, bueno, este desplazamiento se denomina una sucesión ecológica, ¿sí? Una sucesión ecológica, y tal vez, estoy inventando, ¿no? Tal vez en ese momento la especie 1 era la que presentaba mayor número en cuanto a población, pero si este individuo ahora es el que es más efectivo, estos individuos empiezan a subir su fenotipo representado en la población, o sea, su morfología, y uno empieza a declinar. Y eso va a hacer que esto empiece a cambiar totalmente. Empieza a cambiar totalmente. Entonces, ya su clasificación no sirve para nada, porque aquí ocurrieron unos procesos de cambio. Cuando usted clasifica, no está teniendo en cuenta estos cambios. En cambio, cuando usted hace procesos de sistematización, la sistematización incluye que todas las especies están siendo cambiadas por el ambiente, la presión, el ruido de desarrollo. Y eso, si las especies, si yo acepto que las especies están siendo presionadas, ¿sí? Porque existe un cambio evolutivo que va siendo gradual, pequeño, pero que va siendo sumatorio, yo sé que todos estos procesos empiezan a ocurrir y se empiezan a dar procesos de cambios en esos lotes que yo había estudiado previamente, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen que haga un inventario, pero que haga una sistematización de ese inventario, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, por decir, yo empecé un inventario y lo voy a sistematizar. Yo empecé mi muestreo en 1980 y encontré unas especies. Después me fui en 1982, encontré que habían pequeños cambios, pero les aseguro que en el 2013 lo que estaba en el 80 ya no es lo que estaba en el 2013, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las especies están cambiando, ¿sí? Cambian, mediadas por el ambiente. Entonces, esa es la gran diferencia en el que yo hable de clasificar y de hacer la parte sistemática. La parte sistemática es bastante ardua, pero es confirmatoria, ¿sí? Es una excelente herramienta. Por ejemplo, en el trabajo de campo que nosotros hacemos clasificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un trabajo de academia. No podemos hacer más. Nosotros entregamos un listado y esto es lo que hay. Pero como estamos ahora haciendo una continuidad, estamos yendo al mismo sitio, por eso es la importancia de ir al mismo sitio. Entonces, ¿en qué se va a beneficiar, por ejemplo, la Unipaz? Que nosotros le vamos a entregar cada 6 meses un reporte de las especies que vamos encontrando. Entonces, eso es bastante diciente en el trabajo que hacen, por ejemplo, ustedes. Y eso es importante de tener uno aquí en la cabeza: clasificar y hacer sistemática. Bien, hasta ahí vamos claros, ¿sí? Voy a borrar acá. Listo. Ahora,
concepto que necesitamos manejar y tenerlo claro, pero clarito, es definir qué es una especie. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando yo trabajo en campo, yo en campo puedo encontrarme un bicho raro que no esté reportado en ningún lado y después me encuentro ante el problema que yo no sé definir una especie. ¿Sí? ¿Cómo defino especie? No tengo herramientas. Si no tengo el conocimiento, no tengo herramientas para poder definir una especie. Entonces, las especies, voy a hacer aquí como un cuadrito, las especies, primero las puedo definir. ¿Cómo? Sabiendo que ellos tienen un antecesor, reconociendo que las especies tienen ancestros, ¿sí? Que tienen un ancestro común. Primer ítem, para definirla. O sea, yo debo reconocer que las especies tienen un ancestro, lo que veníamos hablando desde el principio. Ahora, no necesariamente tengo que rastrear el ancestro, o sea, el primer par de progenitores que lo originó. Con que yo pueda rastrear el ancestro inmediato a él, ¿sí? Entonces ya eso es válido para mi sistema de clasificación, para poder definir a una especie. Pero debo tener en cuenta que tienen un ancestro en común. Lo segundo, para que yo pueda definir una especie, tengo que reconocer que es el grupo más pequeño distinguible que comparten caracteres ancestrodescendientes comunes. Y esto sonará igualito que la primera premisa, pero en realidad es muy diferente. ¿Qué dice la segunda premisa? Yo puedo buscar, para que yo hable de especie, debo tener en cuenta que es el grupo más pequeño, ¿sí? El más pequeño, que yo pueda distinguir y que tengamos un ancestro y nuestros descendientes comunes, que compartamos unos caracteres en común. ¿Qué quiere decir eso? Mire, si yo hago un arbolito filogenético, para que entendamos esas dos, pongamos la tercera de una vez, deben estar reproductivamente aislados o deben formar una comunidad reproductiva. Estos tres caracteres me dan la definición de una especie, pero quiero que vean el 1 y el 2, la gran diferencia. Si yo quiero estudiar una especie y debo reconocer que existen ancestros, imagínense usted esta situación. Tengo la especie A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces yo sé que esos individuos, por ejemplo, sé que esos individuos comparten un ancestro en común, que es la primera premisa. ¿Dónde estaría el ancestro común a ellos? Véanlo acá, en la base del árbol, ¿sí? Él fue el que dio origen a todas estas especies. Pero resulta que si yo quiero definir especies y yo quiero saber por qué están emparentadas, fíjense que estos están emparentados aquí, altamente emparentados. ¿Quiénes están ahí? Están emparentados F, G y H, muy emparentados. Yo no tengo que irme, primero reconozco que tenemos un antecesor común, pero si yo quiero estudiar y ahondar